Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3 Norte, Sur, Norte. Cuando Mila y Tigre llegaron a su destino, el río, la lluvia había cesado. Alrededor de un cuarto de Koukou había pasado después de su lucha de vida y muerte contra Bodianoy. En el camino, Mila, quien escuchó las circunstancias de Tigre, no pudo ocultar su sorpresa. Pensó que Tigre y compañía estaban luchando contra el ejército de Satzstein. Pero por otra parte, Mila también estaba convencida. Mientras escuchaba la historia, había estado preocupada por la actitud y el perfil de Tigre durante todo este tiempo. El Tigrebur Mudborn que ella conocía, incluso cuando se enfrentaba a un enemigo abrumadoramente poderoso, nunca cedería a la desesperación o perdería su brillo. O eso debería haber sido. Pero ahora, el rostro del joven no tenía compostura y sus ojos eran sombríos y lentos. Tampoco había voluntad en su voz. Se enfocó en la pelea hasta que nos deshicimos de ese demonio, así que no es como si estuviera completamente desesperado, pero, aún así, actuando independientemente para rescatar a Eleonora, Mila se puso la mano en la frente como si soportara un dolor de cabeza y murmuró con una voz sorprendida. Tigre, quien parecía sentir incomodidad hasta cierto punto, giró levemente la cara. Las dos personas caminaron por el río durante un tiempo y luego se detuvieron en un lugar rodeado de árboles en ambas orillas. Por lo que confirmó Tigre, el cauce del río no era profundo en esta zona y la corriente también era lenta. La lluvia no afectó mucho el surgimiento del agua. Tomemos un breve descanso aquí. Creo que también debo hablarte de mis circunstancias. Debido a que la historia de Tigre fue más larga de lo que pensaba, Mila aún no había hablado de por qué estaba aquí. Cuando Mila bajó del caballo, quitó la bolsa y la silla y limpió el cuerpo del caballo. Estaba agradecida de que la lluvia se hubiera detenido. Cuando Tigre puso su bolsa en la base de un árbol cercano y apoyó su arco y carcaj contra él, recogió piedras de tamaño de una mano, hizo una simple fogata y encendió un fuego. ¿Me baño yo primero? ¿O quieres ir primero, Tigre? Preguntó Mila en un tono muy brillante. También se puso muy sucia con barro y sudor, pero no estaba cerca de Tigre. El barro secado estaba pegado al pelo rojo oscuro del joven y su ropa verde se volvió negruzca por la suciedad, el sudor y la tierra. Su armadura de cuero y abrigo también estaban en un estado similar. Pero Tigre sacudió la cabeza. Ni siquiera trató de cepillar el barro que se le pegaba al pelo y la cara, como si no estuviera preocupado por tal cosa. Estoy bien. Por cierto, está bien si me voy una media Koukou lejos de aquí. La pregunta de Tigre era natural en su consideración a Mila. Sin embargo, la Vanadis de cabellos azules frunció el entrecejo y miró a Tigre con ojos descontentos. Deberías ir a unos 10 pasos del río y darte la vuelta. Por favor, mira mi equipaje para poder bañarme en alivio. Después de todo, no quiero perseguir a una comadreja o a un zorro desnuda. Aunque Tigre miró a Mila con una cara mezclada con ligera sorpresa y desconcierto, no se negó. En el pasado, Tigre también cuando estaba cazando, había experimentado la comida dentro de su bolsa siendo comida por una bestia cuando quitó los ojos de ella por un momento. Mila se paró en la orilla del río, se quitó la armadura y la protección de las piernas, y finalmente se quitó la ropa, quedando completamente desnuda. A pesar de que el grado de carnalidad era algo delgado en comparación con las chicas de la misma edad, su cuerpo que se forjó gracias a la lucha y el entrenamiento, dejaba sentir una flexible fuerza, una belleza bien equilibrada y encanto impresionante. Sin embargo, lo que más destacaba el encanto de Mila era sin duda su expresión que revelaba una tierna sonrisa. Porque Tigre estaba a su lado, se quitaba la máscara de Vanadis y naturalmente mostraba su verdadero yo. Mientras colocaba la Frozen Wave en el suelo a sus pies y se inclinaba a la orilla del río, Mila recogió agua con su mano derecha y la roció sobre su hombro y pecho. Un largo suspiro escapó desde su boca debido al frío agradable. En tales ocasiones, realmente envidio al pueblo de Bruñe. Aunque la primavera ya había terminado en Bruñe, Olmutz donde Mila gobernaba, estaba en medio de la primavera. Sin embargo, el agua del río todavía estaba fría y aún quedaba nieve en las montañas. Aunque había personas que se bañaban o disfrutaban en un río en un día soleado, la mayoría de esas personas después de salir del río calentaban sus cuerpos ante una hoguera que habían preparado. Mila también encontró que esto era normal, pero se sorprendió cuando escuchó de Tigre lo hacía en Bruñe también. Después de rociar el agua varias veces, Mila estiró sus piernas suavemente y lentamente se metió en el agua. Fue empapada en agua hasta el área de su cintura. Ha pasado un tiempo desde que tomé un baño. Caminó mientras se cuidaba de no resbalar,
y luego se empapó en agua hasta los hombros cuando se acostumbró a la frialdad. Se zambulló en el agua y contó hasta 10 antes de sacar su cara a la superficie. Su cabello azul se le pegaba a la cara. Como se hizo agradable, Mila nadó lentamente mientras hacía un viaje de ida y vuelta varias veces a una corta distancia. Desde cuando abandonó Olmutz hasta hoy, no había tomado un baño como este ni siquiera una vez. Cuando ella estaba preocupada por la suciedad y el sudor en su cuerpo, iría limpiando su cuerpo con un paño húmedo. No se podía hacer nada ya que estaba viajando sola. Ahora era diferente. Cuando levantó la cara, estaba la figura de un joven con la espalda dada vuelta en un lugar remoto. Una sonrisa ligeramente desagradable apareció en los labios de Mila. Tigre. Mila le gritó desde el interior del río mientras agitaba su mano. Deberías entrar también. ¿Se siente bien, sabes? Por supuesto, ella no hablaba en serio, solo le estaba molestando. Ella pensó que con una broma de esta magnitud, o se encogería de hombros y se alejaría, o se pondría tenso y fingiría no haberlo oído. Para Mila, aparte de su buena voluntad hacia Tigre, una persona a la que le podrías contar tal broma era una existencia valiosa. Sin embargo, la expectativa de la vanadiz de cabellos azules falló. Tigre ciertamente no se dio la vuelta y ni siquiera le devolvió palabras, pero no fue porque estaba nervioso. El sentimiento transmitido desde su espalda era algo totalmente diferente. Realmente. Mila, quien adivinó los pensamientos más íntimos del joven, suspiró y reanudó su baño. Aunque ella no encontraba la actitud de Tigre divertida, no sabía cuándo tendría una oportunidad como esta otra vez. Ahora, solo quería saborear el agua para satisfacer su corazón. Cuando pasó alrededor de unos 1000 conteos de esa manera, Mila, quien finalmente quedó satisfecha, volvió a mirar hacia Tigre. El estado del joven no había cambiado en absoluto. Como se esperaba, Mila se enojó, agarró la Frozen Wave y salió del río. Caminó hacia el lado de Tigre sin secarse el cuerpo. Cuando ella estaba detrás del joven como tal, ella metió la lanza en su mano. La punta de la lanza con una estructura elaborada como si se hubiera cortado desde un bloque de hielo pasó inmediatamente cerca de la cara de Tigre. Mila. ¿Qué estás de repente? Tigre, quien se dio la vuelta mientras estaba sorprendido, contuvo el aliento y miró a Mila con una cara atónita. Su cuerpo desnudo y blanco mojado de agua estaba ante los ojos del joven. Las gotas de agua que se derramaban sobre su cuerpo hacían muchas manchas en el suelo. Mila miró fijamente a Tigre sin siquiera tratar de cubrir su piel mientras sostenía su herramienta dragónica en su mano derecha y colocó su mano izquierda en su cintura, y dijo en un tono contundente: Tigre. Recordé haberte pedido que vigilaras, pero no dije que pudieras colocarte sombríamente bajo la sombra de un árbol. A pesar de que Tigre no sabía qué decir y miró a su rostro, bajó los ojos y no pudo ver el severo brillo de sus ojos. Cuando el cuerpo desnudo de Mila entró en su campo de visión, rápidamente le dio la espalda. Dijo mientras jadeaba: Si quieres hablar, primero debes limpiar tu cuerpo y ponerte ropa. No me importa estar así. Ya te lo he dicho antes, ¿verdad? ¿Crees que me avergonzaría que me viera desnuda un perro o un gato? Mila le dio unas palabras despiadadas a la espalda de Tigre, la espalda del joven se estremeció con un arranque. Se pensó que era una existencia similar a un perro o gato o incluso por debajo. Tu manera de hablar es como si preocuparse por Ilen es algo malo. Tú fracasaste en el momento en que dijiste tal cosa. Ni siquiera puedo darte puntos de simpatía. Mientras le regañaba severamente, Mila sintió irritación. Era un hecho que la actitud actual de Tigre era irritante, pero si se le preguntaba si estaría satisfecha si hacía que el joven se recuperara, podría fácilmente imaginar que no lo estaría. El recuperado Tigre pensaría de inmediato en Ilen y trataría de concentrar todo su esfuerzo en rescatarla. Era una imagen futura que no sería graciosa, sin importar lo que pensara. Pensando en ello, ella debía acercarse a Tigre aquí y atraer el corazón del joven hacia sí misma aunque fuera un poco. Debía ser la mejor manera de conseguirlo. No, no puedo. Mila creía que su ideal era alto. El Tigre, con el que ella quería estar a su lado, no era ese tipo de hombre. Era un hombre que poseía una fuerza de voluntad inflexible y que volaba hacia su objetivo como una flecha sin sucumbir a la adversidad. Precisamente porque era un hombre así, quería caminar con él. Me dan ganas de volver a Olmutz ahora mismo. Mila estaba en Bruñe porque persiguió la presencia de un demonio, guiada por Labias. Aunque había muchos puntos sospechosos, ya que de alguna manera repelieron a Boyanoy y la presencia del demonio ya no podía sentirse, ya no tenía ninguna razón para quedarse aquí. Incluso cuando comprendió eso, Mila dijo palabras por el bien de Tigre. Tigre. Debes entenderlo también. Somos Vanadis. Ya que estamos en campos de batalla con una herramienta Dragonic, por no mencionar en convertirnos en prisioneras, estamos preparadas incluso para la muerte o la humillación. Además, no la obligaste a pelear, ¿verdad? Por supuesto, lo entiendo. Una voz que reprimía su ira salió desde la boca de Tigre. Pero no puedo perdonarme. Para encontrar que es natural apoyarme y adular a Ilen.
¿No que Eleonora también se apoyó en ti y te aduló? Cuando Mila le preguntó, el joven se quedó en silencio mientras lo tomaban desprevenido. La princesa de nieve de la Frozen Wave continuó. Confiar en alguien en quien confiamos es una cosa muy feliz, eso es lo que se llama una relación igual. Me siento de la misma manera también. Incluso la pelea anterior con el demonio, te salvé y dependí de ti. ¿Qué hay de ti, tigre? Yo también. Pude sentirme cómodo porque tú estabas allí. Aunque era un tono ligeramente inestable, Tigre respondió. Estos eran sus verdaderos sentimientos sin ninguna mentira. Si Mila no estuviera allí, el joven definitivamente no habría podido permanecer aquí así. Debería haber hecho eso. Debería haber hecho esto. Entiendo la sensación de lamentar las acciones de uno así. Incluso he cometido muchos errores y me he echado la culpa. Por eso, no te diré que no te culpes a ti mismo. Pero, ¿cuántos días piensas gastar en hacer eso? Cuando terminó de hablar, se le transmitió a Mila una señal del joven que contenía el aliento, lo que le causó un poco de inquietud. ¿Lo que ella quería decir realmente llegó a su corazón? ¿Acaso no se acabaría con él solo siendo sacudido un poco? Mila continuó. No voy a arrastrarlo por siempre. En tal estado, es obvio que no vas a llegar a ninguna parte sin importar lo que hagas. Oh, estás diciendo que Eleonora se encuentra en una situación en la que incluso tu yo actual no la puede rescatar fácilmente. Mila, quien terminó de decir lo que debía decir, no habló más y observó la reacción del joven. Tigre no habló y en silencio le dio la espalda, pero la oscuridad que se aferraba a su cuerpo parecía haberse desvanecido un poco. Al pasar un tiempo de unos 30 conteos, Tigre finalmente expresó su gratitud. Gracias. Era un tono ligeramente avergonzado. Mila contempló la espalda del joven con una sonrisa complicada, similar a una tímida. Mientras pensaba que estaba bien así, todavía estaba frustrada. Sin embargo, como era de esperar, dudaba en exigirle algo a Tigre en esta situación en la que Ilem fue capturada por el enemigo. Podría dejar un sabor residual innecesario en el corazón de Tigre. Pensaré en algo después de que hayamos rescatado a Eleonora. Si te sientes un poco mejor, ¿qué te parece si cambias de humor tomando un baño? Tienes razón. Como él contestó en un tono teñido con un ligero brillo, Tigre se dio la vuelta alrededor de él. El joven volvió a presenciar el cuerpo desnudo de Mila. Mila rápidamente se abrazó, cubriendo varios lugares de su cuerpo. Probablemente porque estaba sorprendida, se sintió más tímida que enojada. Con sus mejillas de color rojo brillante, miró a Tigre. No me quedes mirando así. El rostro de Tigre se puso rojo y se giró rápidamente. Mientras Mila rociaba de nuevo el agua en su cuerpo, rápidamente se secó el cuerpo y se puso la ropa. Luego, se movió con Tigre. Nada mientras que cuentas hasta 1000. Ese olor no saldrá a menos que hagas eso. Además, debes limpiar adecuadamente la suciedad, lavar la ropa y también afeitarte la barba. Cuando termines, continuaremos la conversación. Diciendo tan finas órdenes, Tigre sin quererlo le refutó. Espera. Estoy apurado ahora, ¿para qué tienes prisa? Interrumpiendo las palabras de Tigre, la princesa de nieve de la Frozen Wave atravesó al joven con una mirada helada. Tigre tragó sus palabras ante la ira liberada desde su pequeño cuerpo. Conocemos la posición del enemigo. No hay temor de perderlos de vista gracias a la lluvia. Y sin embargo, ¿para qué tienes prisa? ¿Crees que al terminar tu baño, Eleonora será liberada? Tigre, incapaz de replicar algo, permaneció inmóvil en el lugar. A pesar de que Mila pasó tantas palabras para reprochárselo, parecía que todavía había impaciencia en su corazón. Así que, en vez de estar de pie allí sin comprender, ¿por qué no terminas rápidamente? Tienes prisa, ¿verdad? Mila lanzó un sarcasmo despiadado y le dio la espalda. Cuenta correctamente hasta 1000. Entendido. Ella lo trató como un niño. Aunque Tigre miró fijamente a la parte de atrás de Mila caminando hacia la fogata, cambió su humor mientras suspiraba una vez y se paró en la orilla del río. Se quitó la daga que estaba colocada en la cintura, se quitó la armadura de cuero y ropa y se metió en el río. La frialdad del agua empapada en su piel se sentía bien. Mirando hacia atrás, cuando estaba en Alsace, siempre nadaba en un río o un lago en esta época de la temporada, finales de primavera. Por cierto, cuando pasó la primavera del año pasado en Lake Meritz, como iba a nadar en un río cercano, se sorprendió de la frialdad del agua. Él era burlado por Ilen, y Lim estaba asombrada. Tigre, quien se empapó en agua hasta la cintura, se lavó la cara y se frotó las manos y los brazos. Junto con el barro pegado a ellos, la suciedad e inmundicia se mezclaron con agua y se derramaron. Puede que ciertamente hubiera olido bastante horrible. Recordando las palabras de Mila, se sintió con culpa. Se metió en el agua. Ella dijo no, mientras murmuraba en su corazón, Tigre estiró lentamente su cuerpo para acostumbrarse al agua. Ha pasado un tiempo desde que nadó. Le gustaba esta sensación de que todo su cuerpo estaba envuelto en agua. Aunque nadó tranquilamente mientras contaba al principio, repentinamente la impaciencia y la irritación volvieron y él nadó vigorosamente mientras que levantaba salpicaduras.
Al llegar a sus sentidos, notó que se había olvidado de contar a medio camino, así que no pudo evitar seguir contando desde donde recordaba. Podría haber sido presumido. Dejó de nadar cuando sintió fatiga, mientras miraba el cielo gris mientras flotaba sobre la superficie del agua. Tigre pensó en semejante cosa. Mientras dirigía un gran ejército, ganaba batallas y era alabado como héroe, parecía haberse engañado inadvertidamente para que creyera que podía hacer algo por sí mismo. Si mi juicio y acciones estuvieran en lo cierto, Ilen no habría sido capturada por el enemigo. ¿No era una manera de pensar simplemente ignorando la voluntad de Ilen sobre todo? Después de todo, ella era la comandante de un ejército y también luchaba con sus propios pensamientos y juicio. Cuando terminó de nadar, tomó la daga que puso en la orilla del río y se afeitó la barba. Luego se lavó la ropa, estaban bastante sucias, por lo que la superficie del río se volvió negra. Su ropa estaba rasgada por aquí y allá, desgastada y tenía agujeros. Como no tenía ropa de repuesto, llevaba las que acababa de lavar. Aunque no era cómodo, no tenía otra opción. Por último, empapó su armadura de cuero en agua para lavar el barro. No era como si su impaciencia e irritación se hubieran enfriado por completo. Aún así, cuando salió del río, Tigre recuperó su calma hasta cierto punto. Cuando volvió a donde estaba Mila, había extendido su abrigo en el suelo como un sustituto de una alfombra y estaba sentada encima de ella. Una pequeña olla llena de agua caliente se puso en la fogata y vapor blanco se elevó desde ella. La Vanadis de pelo azul, que miró a Tigre, reveló una sonrisa satisfecha en sus labios. Te has vuelto un poco decente. Tigre, quien no devolvió una sonrisa, puso una cara seria e inclinó profundamente la cabeza hacia Mila. No era como si se sintiera completamente refrescado todavía, pero escapó del estado en el que avanzó a la oscuridad. Aunque todavía no podía ver al frente, una débil luz iluminaba la mano. Era la chica de cabello azul delante de él que traía la luz. Gracias, Mila. Realmente me he salvado gracias a ti. Mila sacudió la cabeza y cambió su sonrisa a una confiada, provocativa. Por supuesto, lo consideraré contigo debiéndome un favor. Espera con impaciencia. Sí. Haré todo lo posible por devolverlo. Tigre iba a sentarse enfrente de ella a través de la fogata, pero la Vanadis de cabellos azules le señaló el costado con un dedo. Ven aquí, Tigre. Considerando nuestra relación, no hay necesidad de ser reservado, ¿cierto? Aunque Tigre vaciló por un momento, respondió, lo entiendo, y se sentó junto a Mila. Ni siquiera sabía bien por qué dudaba. Mila sacó tazas de porcelana y un tarro de té desde su bolsa, y sirvió el té con manos practicadas. Después de que Tigre recibió la taza de porcelana y disolvió la mermelada ofrecida, él la llevó tranquilamente a su boca. La fragancia del té y la débil dulzura que sentía en su lengua calmaron y aliviaron los sentimientos del joven. El líquido caliente que le atravesaba la garganta parecía como si dejara que el calor se extendiera por todo su cuerpo. Está templado. Tal murmullo se filtró inconscientemente. Uno podía ver a Mila a su lado sonriendo. Desde cuando había bebido su té tranquilamente así. Mientras bebía té poco a poco, Tigre sintió la somnolencia atacándolo poco a poco. En una situación en la que ya había acumulado fatiga, utilizó el poder del arco negro muchas veces en la pelea con Bodianoy. Si caía en la relajación, no había manera de que pudiera luchar contra la somnolencia. Cuando terminó de beber el té y puso la taza de porcelana en el suelo, Tigre fue lentamente atraído hacia el mundo del sueño. Cuando despertó de su sueño, Tigre notó que estaba acostado antes de que se diera cuenta. Había algo suave con misterioso calor debajo de su cabeza. Al extender la mano sin ninguna razón en particular y tocarla, la suave sensación de piel humana se transmitió a su palma. Como se sorprendió y miró justo encima, estaba la cara de Mila justo allí. Había cerrado los ojos y había levantado la respiración de un durmiente. Tigre finalmente entendió que parecía haber estado durmiendo usando su regazo como una almohada. Cuando se levantó en pánico, tal vez porque la vibración se transmitió a ella, una débil respiración salió desde la boca de Mila. Sus ojos se encontraron con los de la chica, quien abrió levemente los ojos. Fue en este momento que Tigre recordó lo que sucedió justo antes de que se durmiera. Lo siento. Tigre inclinó profundamente la cabeza hasta el punto en que su frente tocó el abrigo extendido en el suelo. No hubo respuesta. Tigre no pudo verlo, pero Mila lo miró con una cara en blanco. Acababa de despertarse y necesitaba un tiempo para recordar la situación. ¿Por qué te disculpas?, preguntó Mila con voz ligeramente enojada. Tigre levantó tímidamente la cabeza y trató de explicar. No, como dije, me acosté con mi cabeza en tu regazo. Como dijo hasta allí, Tigre interrumpió sus propias palabras. Ciertamente fue él quien se durmió primero. Se había apoyado en Mila junto a él, pero ¿no podría haberla empujado a un lado y hacer que se acostara en el abrigo? No me importa mucho, dijo Mila mientras miraba a Tigre con una cara disgustada. Para el joven, que parpadeó varias veces con sorpresa y confusión, la Vanadis de pelo azul continuó sus palabras llenas de sarcasmo. Ya estoy acostumbrada a tus malos hábitos de dormir.
Mi cuerpo no se sostiene si me enojo mucho. Más importante. Cuando Mila iba a cambiar el tema, un sonido amortiguado y breve reverberó entre los dos. Era el sonido del estómago de Tigre. La malicia salió completamente desde la expresión de la princesa de nieve de la Frozen Wave y miró a Tigre con una sonrisa sorprendida. Parece que deberíamos comer primero antes de tener una charla. Creo que probablemente ya es más allá del mediodía. Tigre hurgó en su cabello rojo oscuro, reveló una sonrisa como para brillar cosas y se puso de pie. Recogió el arco negro y el carcaj que había apoyado contra la base de un árbol. Mila, ¿podrías esperar aproximadamente la mitad de una cocu? Voy a buscar algo. ¿Estarás bien? Mila frunció el entrecejo. No tenía la intención de dudar de la habilidad de Tigre como cazador, pero esta área debía ser un lugar al que también había visitado por primera vez. ¿No era un poco peligroso? Sin embargo, Tigre respondió con una actitud tranquila para no dejar que uno sintiera una pizca de inquietud. No me cederé. Pero después de todo, quiero agradecerte. Agradeceme. ¿No te dije que consideraré que me debes un favor? Es gracias por el té y la almohada. Pude dormir bien gracias a ti. La segunda mitad de sus palabras era naturalmente una broma. En ese momento, ya que Tigre no miraba a Mila mientras tiraba de la cuerda de su arco para comprobar su estado, no se dio cuenta de que se había sonrojado y bajó la cabeza. Estaré esperando sin esperar mucho. Mientras agitaba ligeramente su mano hacia la vanadiz de pelo azul que decía eso mientras se alejaba, Tigre empezó a correr. Exactamente como Tigre había dicho, regresó hacia Mila cuando había pasado aproximadamente media cocu. Al ver la figura del joven colgando dos conejos, de los cuales había acabado de drenar la sangre y una ardilla, Mila estaba atónita. Además, Tigre alineó decenas de granos y frutas ante ella y un montón de hierbas silvestres comestibles. Además, parece que maté a un venado. Sin embargo, porque era bastante grande y estaba bastante lejos de aquí, me di por vencido. Esta es la primera vez que viniste aquí, ¿verdad? Mila miró a Tigre con ojos muy desconfiados. Ella también cazaba a menudo como un pasatiempo, pero ella no podría cazar de esta manera incluso en Olmutz donde ella nació y se levantó. Cuando los dos manejaron hábilmente los conejos y la ardilla, cortaron finamente la carne y la arrojaron a la olla junto con las hierbas silvestres. En cuanto a las entrañas, les quitaron las partes peligrosas diagonal tóxicas, las enterraron en la tierra y tiraron las partes restantes, partes no peligrosas, es decir, en el río. A pesar de decir que las arrojaron, eventualmente se convertirían en comida para los peces y desaparecerían. Ellos cortaron la grasa de la piel tanto como fuera posible y la empaparon, piel, en el agua del río. Debido a que era molesto curtir la piel por sí mismos, tenían la intención de llevarla a un pueblo cercano o establecimiento y cambiarla por algo. Después de comprobar que la carne estaba cocida, comenzaron su comida. Tigre no tenía vajilla, y por supuesto Mila, excepto por tazas de porcelana para beber té, solo tenía un plato para ella. Por lo tanto, las dos personas se turnaron en usar el mismo plato. La carne era fresca y, aunque era dura, era sensible. Podría haber llegado a ser monótono si se tratara solo de carne, pero las hierbas silvestres con ligera amargura realzaron el sabor de la carne. Al beber la sopa en la que la sal se mezcló bien, filtraron respiraciones calientes. Como era Mila la que proporcionó la sal, ya que ella tenía una gran cantidad consigo, Tigre le estaba agradecido desde el fondo de su corazón. Siento que ha pasado un tiempo desde que comí algo delicioso. Después de todo, he estado comiendo solo carne seca y verduras secas estos últimos días. Bueno, tales comidas son naturales cuando estás de viaje. También fue lo mismo para mí. Mila, quien respondió, pareció satisfecha. En realidad, estaba tan hambrienta como Tigre también. Cuando la olla se volvió vacía, después de lavarla cuidadosamente, Mila vertió agua, la hirvió y preparó té. Tigre, quien recibió una taza de porcelana llena de té, preguntó con un rostro maravillado. ¿Por qué tienes 2 tazas de porcelana? Cuando viajo, siempre llevo 2 conmigo. Si solo son las tazas de porcelana, no ocupan mucho espacio y también pueden utilizarse en ocasiones de conversación después de todo. De una manera en la que tratas a alguien que conoces para tomar té, y a cambio, que te cuenten historias que pueden ser útiles. Ante la explicación de Mila, Tigre la miró con una cara sorprendida. También tú sales a la ciudad. ¡Qué grosero! Yo hago al menos eso. Aunque Mila frunció el ceño cuando la había ofendido, ella inmediatamente se retuvo y continuó sus palabras. Hablando de eso, nunca he hecho algo así contigo, ¿verdad? Sí. Acabamos dando un paseo por la ciudad de Rovnik la primera vez que nos conocimos, supongo. Durante el tiempo en que Tigre se quedó en Lake Meritz, Mila le había pedido a Tigre varias veces, pero no habían ido juntos a la ciudad cerca del palacio. En el Palacio Imperial, habían disfrutado de varias historias con Ilen y Lim y comían juntos. De hecho, fue solo recientemente que Mila había comenzado a caminar de esa manera en un pueblo que se detuvo en medio de un viaje.
Que ella se interesara en ello después de serle informada de Tigre y Ilen caminando por la ciudad de incógnito fue el disparador, no tenía intención de decirle eso. Intentaré invitarte también la próxima vez. Estará bien si puedes prepararte adecuadamente, pero si no puedes, entonces olvídalo. Solo aumentarán los temas de disputa. Entonces Mila le dijo a Tigre por qué vino a Bruñe. La presencia de un demonio. Tigre ladeó la cabeza con perplejidad. De hecho, Boyanoy apareció ante él y, gracias a la ayuda de Mila, le repelieron, pero al pensar tranquilamente sobre esto de esta manera, había varios puntos extraños. Mila, pareciendo pensar lo mismo, hizo una mueca hosca. Honestamente, no pensé que acabaría cruzando casi la mitad de Bruñe. En el camino, ¿te imaginas cuántas veces pensé en volver? Diciendo con un suspiro, Mila se encogió de hombros. Teniendo en cuenta la distancia de Olmutz que gobernaba hasta aquí, sin duda fue un largo viaje. Gracias a eso, me salvaste, así que estoy agradecido. Después de que él lo dijo para consolarla, Tigre meditó con una expresión seria. Mirando hacia atrás, parecía que él deliberadamente apareció para ser golpeado. Mila sintió con la cabeza, como estaba de acuerdo. No sabían dónde estaba Boyanoy escondido, pero no habría derrotado a Tigre y Mila uno por uno antes. ¿De qué se unieran? Después de todo, era probablemente imposible para Tigre o Mila derrotar a ese monstruo solos. ¿Qué hay de Labias? ¿No te ha dicho algo? Cuando Tigre preguntó, Mila sacudió la cabeza. La lanza de hielo colocada junto a ella desde la punta de la lanza, que estaba compuesta por un bloque de hielo y cristal, ligeramente relució con luz. Este niño parece estar perplejo también. Dijo que después de que ese tipo desapareció, ya no podía sentir la presencia de ningún demonio. Tal vez, quizá haya venido a probar mi poder. La mirada de Tigre se giró hacia el arco negro. Estaba puesto en una bolsa para que pudiera tomarlo inmediatamente, cuando surja el peligro. Para cerrar el tema, dijo Mila. Dejemos de lado el tema de los demonios por el momento. No sé si murió o no, pero desde que se fue, supongo que no aparecerá por un tiempo. Además, tengo algo más molesto que decirte. No creo que haya nada más problemático que la charla sobre los demonios. Aunque Tigre se rió en un tono de broma, su tez cambió después de escuchar que el ejército de Mosinel invadió Bruñe. Abrió los ojos de par en par y miró fijamente a Mila mientras estaba sin habla. Es la verdad. Como ella lo dijo con una severa expresión, Mila explicó lo que ella sabía. Ella le dijo que el ejército de Mosinel apareció en la frontera de Olmutz, pero que era una diversión. Mientras fingían atacar a Sted, marcharon hacia el noroeste mientras aprovechaban un momento de descuido de Mila, rompieron Agnes que era un territorio de Sted y cruzaron la frontera de Bruñe. Aunque como resultado, Mila persiguió al ejército de Mosinel y entró en Bruñe mientras los alcanzaba. ¿Cuál es el número del ejército de Mosinel? La voz de Tigre, que así lo había preguntado, tembló. Por lo que vi, eran tantos que no pude entenderlo. Por lo que he oído en las ciudades y pueblos que me detuve desde que entré en Bruñe, parecen ser alrededor de 100.000 a 150.000. Tigre sin querer se tambaleó. Suponía que sería de unos 50.000 a 60.000, pero el número real era mucho más allá de su imaginación. Incluso el ejército de Sastein, que invadió el otro día, tenía 70.000 soldados combinando los 50.000 conducidos por Kroiger y los 20.000 conducidos por Smith. Le hacía sentirse mareado. Ese ejército de Mosinel. Asterisco, ¿por qué mierda no van y destruyen esa basura de país? Son como un puto dolor en el culo molestando a cada rato, asterisco. Además, el joven era consciente de que no era bueno tratar con el ejército de Mosinel. Hace 2 años, Tigre interceptó al ejército de Mosinel, que invadió Bruñe, con una pequeña fuerza del ejército. No había posibilidades de victoria en absoluto. Estaba desesperado por proteger a la gente de Bruñe. Al final, el ejército de Mosinel se retiró, Tigre recibió el título de «Tirador Estrella» por el hermano menor del rey de Mosinel, Cresus-Shehin Baramir, y elevó su fama de una sola vez. Pero Tigre sabía que si el ejército de Mosinel no se hubiera retirado, se habrían visto obligados a una derrota. ¿Qué harás? Tigre reaccionó con la voz de Mila. Antes de darse cuenta, el sudor corría en su frente. Cuando lo secó con el brazo, bebió su té. Imaginó un mapa de Bruñe en su mente. Lo que primero pensaba Tigre era la comida. Incluso suponiendo que el ejército de Mosinel era 100.000, una enorme cantidad de comida debía ser necesaria. Y no había duda de que habría una enorme cantidad de carros, caballos y ganado necesarios para transportarlo. Entonces, su línea de suministro sería extremadamente inestable porque pasaría a través del territorio de Sted. No se dirigen hacia el grupo meridional de las ciudades portuarias en lugar de ir directamente a la capital Nice. Si apuntaban a la capital, entonces sería simple. Al cerrar todas las puertas del castillo y dedicarse a la defensa, Bruñe solo movería una unidad separada para cortar su línea de suministro. Como resultado, el punto fuerte de un gran ejército se convertiría en su debilidad en poco tiempo.
Su gran número se convertiría en una gran carga y morirían de hambre en pocos días. Con el fin de evitar esta situación, deberían asegurar la ruta marítima mediante el control del grupo de los pueblos portuarios del sur. Después de una breve pausa, Tigre respondió. Me concentraré en mi propia meta. Por ahora, dejaré de lado al ejército de Mosinel. Sí. Eso es lo correcto. Mila sintió satisfecha y sonrió con un tono ligeramente desagradable para provocarlo. Tenía la intención de deducir tus puntos y decirte que te refrescaras la cabeza si dudabas demasiado, pero me alegro de que no saliera así. Yo solo bebía té caliente, así que por favor perdóname de eso. Por cierto, sobre qué hacer a partir de ahora, pero... Después de decir hasta allí, Tigre cambió su expresión cuando notó cierta cosa. Se olvidó de algo importante. Se giró hacia Mila e inclinó la cabeza. Mila. Por favor, préstame tu fuerza para rescatar a Ilen. La razón por la que estaba aquí fue porque persiguió la presencia de un demonio, y no realmente porque vino a salvar a Tigre. Debería preguntarle con sus propias palabras. Mientras miraba a la parte de atrás de la cabeza del joven, la vanadiz de cabellos azules acurrucó sus labios en una sonrisa feliz. Con una expresión como si dijera, pasaste, dijo. Haré que Eleonora me deba un gran favor, así que no me importa ayudarte, pero... Tengo una condición. Muéstrame cómo puedes garantizar mi posición. Aunque Tigre ladeó la cabeza con perplejidad, comprendió inmediatamente lo que Mila quería decir. Sin duda habría un problema para una persona con la posición de una vanadiz de Step diciendo que ella estaba en Bruñe porque estaba persiguiendo a un demonio. ¿Qué me dices de que un amigo del país vecino hizo un largo viaje para visitarme? Aunque Tigre sugirió eso con un rostro serio, la respuesta fue un golpe de la Frozen Way. A pesar de que fue golpeado ligeramente, le dolió mucho, ya que fue tomado por sorpresa. Y si también hubiera contenido frío, entonces aún más. Te apuñalaré la próxima vez. Mila atravesó fríamente al joven con una mirada teñida de dos tipos de ira. No solo por el contenido, sino que también la palabra amigo le causó bastante descontento, pero Tigre no se dio cuenta. Entonces, ¿qué te parece esto? Con el fin de indagar sobre el ejército de Mosinel sin ley que rompió a través de Agnes, un territorio de Sted, sin permiso, Mila vino a Bruñe. Y entonces viniste hacia mí, a quien conoces y confías, y al que la princesa Arigi le confió el ejército. Apenas te doy un punto. Hubiera sido mejor que añadieses que, como señora de Olmutz, venía a preguntar por la intención de la princesa Arigin de cómo piensa tratar con Mosinel que invadió Bruñe. Con ocasión del Festival del Sol, el rey de Sted le dio a Mila y Safi la orden de ser cautelosas de Mosinel. Además, antes de que el ejército de Mosinel invadiera Bruñe, atacaron el fuerte Fort New ubicado en la punta sur de Olmutz. Para Sted, Mosinel era un enemigo claro y era natural sugerirle un frente común a su aliado Bruñe. Explicado como tal por Mila, Tigre asintió con la cabeza. Entiendo. También voy a añadir eso. Las dos personas intercambiaron un apretón de manos. Incluso si había alguna distorsión porque Mila se movía como una vanadiz, tal formalidad era necesaria. Mientras servía té nuevo en las dos tazas de porcelana respectivamente, Mila le preguntó al joven. Sin demora, ¿podrías hablar de cómo nos moveremos a partir de ahora? Por el momento, tengo la intención de perseguir al ejército de Gres como antes, aunque... Cuando Tigre respondió, la princesa de nieve de la Frozen Wave hizo una expresión escéptica. ¿Quieres decir que esta noche también vas a entrar furtivamente al campamento del enemigo y buscar una oportunidad? Cuando Tigre asintió mientras estaba desconcertado ante la reacción de Mila, sacudió la cabeza. Con una expresión como un profesor regañando a un estudiante malo, dijo. Si haces algo así todas las noches, antes de rescatar a Eleonora, estaremos tan cansados que no podremos movernos. Además, justo ahora, tú dijiste eso sin pensar en nada en particular, ¿no? ¿Qué estás diciendo? No hay manera de que no piense en nada. Tigre se encendió y refutó desesperadamente. A pesar de que ella debía saber cuánto estaba preocupado por Ilen y quería rescatarla lo más pronto posible, porque dijo tal cosa. En contraste con Tigre, que se encendió, Mila respondió fríamente. Parece que pierdes la paciencia. Bien, te daré un consejo. ¿Pensaste en el suministro de alimentos del ejército de Grest? Suministro de alimentos. Mila miró silenciosamente a Tigre, quien frunció las cejas con una expresión de perplejidad. Mientras el joven gemía mientras rebuscaba su pelo rojo oscuro, reflexionó con la cabeza colgada. La princesa de nieve de la Frozen Wave esperó silenciosamente mientras bebía té. La comida del ejército de Grest, Tigre puso en orden en su cabeza la información que había recogido de entrar furtivamente en su campamento anoche. Se decía que atacaron aldeas y pueblos en el territorio del conde Coutillard y recibieron comida. Por lo que Tigre sabía, desde que derrotó al ejército de caballeros de la luz de luna, no hicieron ningún saqueo. Después de enterarse de la invasión del ejército de Mosinel, probablemente trataron de escapar al norte lo antes posible.
Según las observaciones de Tigre durante varios días, no parecían llevar una gran cantidad de comida. Con las raciones restantes, solo podían aguantar más de 5 a 6 días. Pero no parecían estar preocupados por la comida. ¿Significa esto que encontraron una manera de suplementar la comida durante estos pocos días? Cuando la comida no era suficiente, los soldados serían sensibles a ella. Incluso si pudiéramos engañarlos durante unos días, el pequeño sentimiento de incomodidad se convertiría en ansiedad y pronto se volverían sospechosos. La caída de la moral llevaría a la rebelión al comandante y gradualmente socavaría al ejército. Y finalmente terminaría con insubordinación o deserción. Para prevenir tal situación, solo se podía preparar suficiente comida, o mostrar un plan sobre cómo obtener alimentos para que los soldados se sientan aliviados. Había también el método de deliberadamente hacer que murieran de hambre para ventilar sus espíritus combatientes, pero era un acto peligroso que fácilmente podría causar el alboroto de los soldados. La tierra a la que se dirigen es Mantor, ¿verdad? Es probable que tengan la intención de reabastecerse de alimentos allí. No los oí hablar de atacarlos, lo que significa. Tigre no sabía de la persona que gobernaba Mantor, pero definitivamente era un aliado de Grest. Pensando en eso, Tigre sin querer le dio en la mano. Comprendió lo que Mila quería decir. Mirando a la Vanadis de cabellos azules, el joven abrió cuidadosamente su boca. Nos meteremos en el ejército de Grest en la noche justo antes de que lleguen a Mantor. ¿Es así? Exactamente. Al borrar su mirada agria, Mila reveló una sonrisa sin miedo. Nos meteremos entre un enemigo de 10.000, rescatar a una persona y escapar. Deberías pensar que solo habrá una oportunidad. En ese caso, debemos apuntar al momento en que el enemigo relaje más su guardia. Tigre asintió firmemente con las palabras de Mila. Se sentía avergonzado de sí mismo que solo podía pensar en perseguir ingenuamente al enemigo. Primero debemos investigar dónde está Mantor. La ubicación de Mantor no estaba escrita en el mapa que Mila tenía. Podría ser un territorio tan pequeño que no estuviera representado en el mapa, por lo que solo tendrían que detenerse en un pueblo o poblado adecuado y preguntar sobre esto. Y cuando supieran la localización de Mantor haciendo eso, alcanzarían el ejército de Grest para no ser encontrados por ellos y los emboscarían en los alrededores de Mantor. Bueno, nos vamos. Las dos personas se pusieron de pie. Apagaron el fuego y destruyeron la fogata. Cuando recogieron su equipaje, el joven comenzó a ir a pie y la Vanadis estaba a caballo. Ilen, espera un poco más. Tigre murmuró en su interior. Una luz de determinación llena de vigor brillaba en sus pupilas negras. En la parte sur del reino de Bruñe, el viento como para que uno ya sintiera el principio de verano sopló a través del mar. Originalmente, no debería haber sido inusual ver las figuras de las flotas con velas blancas llenas de viento en el mar del sur en este periodo. Incluyendo los países vecinos Astain y Mosinel, los barcos de varios países formarían una línea hacia el grupo de pueblos portuarios en la costa, transportando varios artículos. Carnes y pescados salados, frutas y especias raras, té y alcohol, obras de arte envueltas con muchas capas de ropa de seda para no ser inundadas con la brisa marina salada, accesorios adornados abundantemente con joyas, madera robusta, mármol enorme, alfombras, marfil y cosas parecidas se presentaban en el puerto una tras otra y cada vez, comerciantes y visitantes levantaban gritos de alegría. No eran solo los bienes los que entraban. Incluso los comerciantes extranjeros, los trovadores ambulantes, las prostitutas, los payasos, los mercenarios, los caballeros que viajaban y similares aparecerían en la ciudad portuaria. Raramente permanecerían en la ciudad portuaria y en su lugar se dirigirían a algún lugar en Bruñe, comenzando así un viaje por rutas terrestres esta vez. El calor del comienzo del verano y el fervor de la gente se mezclaban, las lenguas de varios países volarían en desorden, y debería haber demostrado gran bullicio como cualquier ciudad portuaria. Sin embargo, no había nada de eso este año. Las flotas que llegaban a Bruñe eran muy pocas, e incluso estas pocas no se quedaban por mucho tiempo. También había pocos mercaderes y visitantes y solo el calor provocado por la luz del sol de principios de verano flotaba. Una de las causas fue la existencia del ejército de Satzstein que atacó a principios de este año. Concluyeron un acuerdo secreto con Melisend y pudieron así poner bajo control varios pueblos portuarios sin luchar. Pero no importaba si la sangre no fluía, no habría tantos comerciantes acercándose a un pueblo que eventualmente se convertiría en un campo de batalla. Aunque el general Kroiger, que controlaba el grupo de las ciudades portuarias, no era en modo alguno un hombre injusto, la impresión de que un ejército era un grupo de compañeros molesto que se llevaba a la fuerza artículos de comercio valiosos era albergado por muchos comerciantes. De modo que decidieron adoptar una actitud vigilante hacia Satzstein y Mosinel. Y cuando pensaron que el ejército de Satzstein había sido derrotado y se había ido, antes de que las secuelas se hubieran enfriado, el ejército de Mosinel apareció esta vez por vía terrestre. Por otra parte, era un ejército grande que no era comparable al ejército de Satzstein. Los soldados,
que los veían desde lo alto de las murallas del castillo que rodeaban la ciudad o desde altas torres, estaban uniformemente asustados. La aparición de 150.000 soldados de Mosinel marchando mientras llenaban literalmente el horizonte parecía como si una inundación de color de hierro hubiera absorbido gradualmente la tierra. Recibiendo el viento y agitándose mientras reflejaba brillantemente la luz del sol había una bandera de batalla que representaba un casco dorado con cuernos y una espada sobre un fondo escarlata. Era el dios de la guerra Barn. Estaban compuestos de 25.000 caballeros y 125.000 soldados de infantería. Los soldados de infantería se dividían además en 55.000 soldados comunes y 70.000 esclavos de guerra. Los llamados esclavos de guerra eran soldados con el estatus de esclavos. La caballería y los plebeyos de la infantería eran solamente gente de Mosinel, pero los esclavos de guerra eran diversos diagonal mezclados. Por supuesto, había gente de Mosinel, pero también había gente de Bruñe y gente de Steth. Por lo tanto, solo los esclavos de guerra se mezclaban con personas de piel blanca y personas de piel morena. Solo recibían salarios inferiores a la mitad de los soldados de infantería, se les hacía ponerse a la vanguardia en el campo de batalla, y eran asesinados sin piedad por sus aliados cuando trataban de huir. Se les prometió solo 3 cosas: comida, permiso para saquear como otros soldados y ser liberados de la esclavitud pagando 1000 monedas de oro. Hace unos días, el ejército de Mosinel atravesó el territorio de Agnés e invadió Bruñe, pero muchos pueblos portuarios ya habían abierto sus puertas y se habían rendido sin luchar. Al ver a unos 150.000 soldados de lejos, perdieron su espíritu de lucha. También hubo gente que abandonó las ciudades y escaparon a las montañas o al bosque. También había pueblos que cerraron las puertas del castillo y mostraban una voluntad de resistencia, pero su suerte era, para resumirla en una palabra, miserable. El ejército de Mosinel atacó como una tormenta, escaló las paredes del castillo con escaleras, destruyó la puerta con un ariete y se metió en la ciudad. Aquellos que se resistieron y los ancianos fueron todos asesinados y cualquier otra gente, incluso los niños, fueron capturados y hechos esclavos. El dinero y los bienes, por pequeño que fuera, fueron tomados, e incluso las hojas de oro aplicadas sobre las estatuas de los dioses alineadas en los templos fue arrancada. Al final, el fuego fue puesto en los edificios y el ejército de Mosinel reanudó su marcha dejando atrás la ciudad ardiendo y convirtiéndose en ruinas. Por otra parte, el ejército de Mosinel era tolerante hacia los pueblos que se rendían. No saquearon ni hicieron a los residentes esclavos. Exigían alimentos y materiales, pero no estaban acompañados de violencia directa, ni se hacía con el principio de robar todo. Pero desde sus actitudes, los jefes de las ciudades no podían dejar de darse cuenta que Mosinel no vino a saquear y volver, sino a gobernar sobre ellos. El líder de los 150.000 del ejército de Mosinel era Cresus-Chehim Baramir. Tenía el apodo de Barba Roja, Bárbaros, y era el hermano menor del rey. Ahora tenía 39 años. La vivacidad y la ludicidad se desbordaban en su malvado rostro compuesto de ojos muy huecos y nariz y oídos largos. Creso estaba en la parte más posterior de los 150.000 soldados, sentado en un lujoso palanquín adornado con joyas. Envolvió su cuerpo firme en pura ropa de seda blanca y puso una pluma similarmente blanca en el paño de seda envuelto alrededor de su cabeza. Solo su barba roja, que era el origen de su apodo y que se extendía hasta su pecho, estaba teñida con un color fuerte diagonal llamativo. Esta era una vestimenta bastante inusual para lo extravagante, pero había una razón algo desagradable para esto. Los generales le visitaron para hacer algún tipo de informe. Mirando la ropa de su jefe supremo, revelaron expresiones perplejas. Esto se debía a que los que conocían a Cresus sabían que les gustaban las ropas llamativas, como las ropas de color arco iris, o las prendas de vestir de color rojo llamativo, amarillo y azul, o ropa tachonada de hilo de oro y similares. Mientras informaban, sus expresiones no se veían muy bien. Finalmente, cierta persona directa y otra indirectamente preguntó con cautela, ¿sucedió algo? Entonces, Cresu deliberadamente hizo una expresión decepcionada y preguntó, intenta adivinar. ¿No lo ves? Cresu era conocido por su tolerante personalidad, pero también era el hermano menor del rey y el Barba Roja, Bárbaros, que se jactaba de distinguidos servicios de guerra como ningún otro en Mosinel. Si ellos dieran una respuesta que le hiciera daño a sus sentimientos, aunque no llegara a decapitarlos, podrían caer en la condición de esclavos. No sería de ninguna manera alguien que preguntara, quizás te estás burlando de nosotros. Cuando hablaron en sus mentes después de ser molestados por un tiempo y se les dijo, ya basta, déjenlo, por Cresu, todos se fueron con caras azules profundas. En cuanto a por qué Cresu hizo tal cosa, no había ninguna razón en particular. Si uno era obligado a decirlo, era porque estaba aburrido sin fin. El hermano menor del rey era una persona así. Es algo que ya sabía, pero estoy aburrido. Cuando el sol estaba a punto de alcanzar el cenit, cuando recibió un informe por hoy en la 9ª vez, dio palabras de agradecimiento al soldado y lo hizo salir. Cresu habló consigo mismo mientras sofocaba un bostezo. Desde que inició la invasión al reino de Bruñe,
Él ni siquiera ha experimentado una batalla decente. No había forma de que fueran tantos enemigos que enfrentarían a 150.000 soldados. Una débil resistencia al grado de conseguir juntar 2.000 a 3.000 soldados ni siquiera se compararía con una pelea entre un adulto y un niño. Si los empujaban un poco, el enemigo se derrumbaría y sería aniquilado. Cresu no necesitaba actuar en tales batallas. Después de que un general atacó una ciudad con 10.000 soldados y consiguió saquear, él le divulgaría los resultados a Cresu y eso era todo. En esta campaña, los generales que Cresu eligió eran solo personas capaces y valientes con gran lealtad. No deberían tener ningún problema en asaltar una ciudad portuaria. Además, antes de entrar en Bruñe, Cresu estableció un objetivo bruto para que no vinieran a buscar su juicio por cada cosa. Por lo tanto, el general era capaz de moverse rápidamente de acuerdo con eso. Además, cuando llegara la marcha de 150.000 soldados, el movimiento estaría desordenado en la parte delantera y trasera, las unidades chocarían entre sí y los desertores aparecerían, pero tales cosas no sucedieron por el momento. Los generales, en respuesta a la confianza de Cresu, cooperaron y condujeron espléndidamente al ejército. Mi trabajo ahora es solo comer, dormir, ser sacudido en el palanquín y escuchar los informes. Podría no haberle ayudado a Cresu, que fue puesto en semejante situación, para burlarse de los generales. Él no fue tan lejos como para burlarse incluso de los soldados ordinarios que estarían por la mínima salvación. Alrededor del palanquín donde estaba sentado, los ayudantes cercanos montaron caballos para proteger al hermano menor del rey, pero ninguno de ellos detuvo a Cresu para matar el tiempo. Esto era porque pensaban que era solo un poco preocupante para los generales, pero todavía estaba bien. Pero al parecer sintiendo que era necesario calmar al hermano menor del rey, uno de los ayudantes cercanos abrió su boca. Entonces, ¿qué tal hacer cetrería asterisco como una celebración de la victoria después de haber ganado el control del grupo de ciudades portuarias y asegurando la ruta marítima? Puesto que Bruñe tiene muchas planicies planas, creo que no habrá demasiados problemas para elegir un lugar para eso. Asterisco, el deporte de cazar con halcones u otras aves de rapiña, el mantenimiento y entrenamiento de dichas aves también. How. Cetrería, Los ojos huecos de Cresu brillaban como para decir que era una idea espléndida. Entonces, hagamos esto. Voy a llevar 10.000 soldados y rodear a Bruñe mientras disfruto mucho de la cetrería. Ustedes me seguirán con los restantes 140.000 soldados. Mientras tanto, si alguien ve un pueblo o una ciudad para ser asaltado, lo ocuparemos sin demora. Ja, no se verá como una cetrería muy emocionante. Los ayudantes cercanos estaban todos en una pérdida de palabras. Eso no era absolutamente cetrería. Lo que por encima de todo era aterrador era que el hermano menor del rey pudiera hacerlo feliz. Incluyendo el que sugirió la cetrería, los ayudantes cercanos se postraron ante Cresu y le rogaron que retractara ese pensamiento. El hermano menor barba roja del rey frunció el ceño aburrido. ¿De qué estás infeliz? Nuestros cuerpos no durarán. Un ayudante cercano contestó con una cara muy seria. Si Cresu estuviera en serio yendo salvajemente alrededor libremente, no solo los ayudantes cercanos, sino incluso los generales y soldados terminarían siendo agotados solo por seguirlo. Como resultado, el ejército se desmoronaría. Su excelencia. Como era de esperar, incluso Bruñe tendrá que luchar cuando nos acerquemos a su capital. ¿Podría por favor soportarlo un poco y esperar a que llegue la diversión? Uno de los asistentes cercanos ansiosamente hizo girar sus palabras. Aunque Cresu resopló revelando decepción y abatimiento, no rechazó su petición. En ese momento, uno de los soldados se presentó para informar. Aunque el soldado sentía una atmósfera semejante a la torpeza que colgaba sobre el palanquín, fingió no darse cuenta. Informe. Hay gente que pide una audiencia con Su Alteza el Príncipe. Una luz de curiosidad, aunque poco, fue encendida en los ojos de Cresu. En este momento, todo funcionaría siempre y cuando se deshiciera de su aburrimiento. Al oír los nombres de las personas que querían conocerlo, el Barba Roja, Bárbaros, reveló una sonrisa ligera. Lamer, Agde y Massilia, bien. Tráiganlos. Todas eran ciudades portuarias de alguna escala, pero estas tres ciudades tenían un punto común. Era el punto donde se habían mantenido en contacto con Melisende y se cambiaron de lado hacia Sackstein. Cresu hizo detenerse el palanquín. De igual manera, 10.000 soldados detuvieron su marcha para protegerlo. Luego, alrededor de un cuarto de Cucú pasó y los jefes de las ciudades finalmente aparecieron ante Cresu respectivamente. Eran hombres entre los 30 y los 50 y llevaban ropa de seda fina. Situados entre los soldados de Mosinel con lanzas, se colocaron uno al lado del otro a unos 10 pasos del palanquín. Mientras los tres hombres saludaban cortésmente en el idioma de Mosinel, agotaron las palabras para alabar los diversos servicios militares distinguidos de Cresu, y luego se adelantaron y ofrecieron cooperar. Sus intenciones eran claras. Ahora que Melisende había muerto y Sackstein había sido derrotado, solo esperaban el castigo de la princesa Arigin.
El ejército de Mosinel que apareció entonces se parecía a una mano de salvación sostenida hacia ellos. Después de que Cresu, quien terminó de escuchar sus palabras, asintió con satisfacción, dirigió su mirada hacia el ayudante cercano a su lado. Envía a estos tipos a la primera línea como esclavos de guerra. Dile a Ekrem que también los trate como tal. Ekrem era uno de los generales que Cresu seleccionó para esta campaña. Comandaba a 20.000 esclavos de guerra y estaba a cargo de la primera fila para la marcha de hoy. Luego, Cresu ordenó. Y luego, detén a todas sus familias y parientes. Los hombres serán hechos guerreros esclavos, y las mujeres y niños esclavos. No me importa si dejas a los ancianos, pero matadlos si se resisten. A la severa orden, la cabeza de Lamer gritó. La cabeza de Masilia dio un paso adelante mientras su rostro se ponía azul, luego rojo debido a la conmoción y el miedo. Los cercanos ayudantes de Cresu cambiaron sus expresiones y se arrodillaron, los soldados de Mosinel sacaron rápidamente sus lanzas. ¿Por qué recibimos un trato tan cruel? He oído que con respecto a los otros pueblos que se rindieron, tanto sus vidas y bienes fueron protegidos. Como su camino estaba bloqueado por lanzas, la cabeza de Masilia apelaba desesperadamente al idioma de Mosinel mezclado con el lenguaje de Bruñe. Cresu respondió en un tono burlón. Parece que tienes algo malo, pero la rendición y la traición son dos cosas diferentes, jefe de Masilia. Las otras ciudades de las que hablas no traicionaron a Bruñe, ¿verdad? No era que a Cresu le desagradara el acto de traición. Simplemente juzgó que la llamada cooperación a escala real de la que hablaban no valía la pena mirar. Si estos tres hombres hubieran tomado la iniciativa de expresar su cooperación con Mosinel y además, hubieran apelado a otros pueblos por traición, Cresu les habría dado un tratamiento adecuado. Pero, ya existían muchas ciudades portuarias que cedieron a la presión de su gran ejército y se rindieron. Si los tratara a ellos y a estos tres hombres de la misma manera, era inevitable que las cabezas de otras ciudades tuvieran animosidad/diagonal antipatía. Por otra parte, si él pusiera a estos tres hombres bajo los otros, esta vez, estos tres hombres tendrían insatisfacción. No había ninguna garantía de que personas como los que traicionaron a Bruñe 2 veces no traicionarían a Mosinel. Tratar con ellos directamente era la forma más rápida. Qué hermoso es como el karma se caga a todos. Nuestra experiencia y logros en gobernar una ciudad son. El jefe de Agde, quien estaba sin palabras hasta entonces, recuperó los sentidos y pidió desesperadamente. El Barba Roja, bárbaros, claramente se burló de ellos esta vez. Mi país también tiene muchas ciudades con los puertos que hacen frente en el Mar del Sur. Así que no tienes que preocuparte por eso. Estas eran palabras con el significado que la gente de Mosinel gobernaría directamente sobre estas tres ciudades portuarias. Respecto a los otros pueblos que obedecieron en silencio, pensó que estaba bien dejarle sus reglas al pueblo de Bruñe como antes. Solo debe ser una persona de Mosinel con un rango superior el que comande. Asterisco, lo que significa que incluso con la gente de Bruñe como los jefes de las ciudades, habría una persona de Mosinel por encima de ellos, pero los jefes de la ciudad seguirían haciendo las reglas, asterisco. Por otra parte, podría ser bueno continuar la costumbre de tener a una persona de Mosinel gobernando las ciudades en su lugar. En ese caso, no solo podría traer a la luz problemas en una etapa temprana, también podría mantener un espíritu de rivalidad entre los gobernantes de Bruñe. Con gobernantes se refiere a los jefes de las ciudades. Cuando Cresu agitó ligeramente su mano, los soldados de Mosinel empujaron sus lanzas y llevaron a los tres hombres de Bruñe. Cuando ya no se veían sus figuras, se levantó el palanquín de Cresu. El hermano menor del rey y los 10.000 soldados reanudaron su marcha. Luego, poco después, Cresu notó algo y dijo en voz baja. Debería haberles preguntado por Satzstein. Sobre el tiempo justo cuando comenzó el año nuevo, Cresu, quien había oído que Satzstein invadió Bruñe, había enviado un mensajero a Satzstein. Al final, no hubo respuesta y el propio Cresu decidió atacar a Bruñe independientemente, pero estaba interesado en las estrategias y tácticas que habían imaginado. Puesto que los hombres de Bruñe debían haber tenido una estrecha relación con Satzstein, podrían saberlo en detalle. Sin embargo, Cresu negó con la cabeza y negó ese pensamiento. No había manera de que personas como ellos que vinieron antes que él y no fueran capaces de encontrar los medios apropiados para las negociaciones lo supieran. Incluso suponiendo que lo supieran, podría no ser algo útil. De repente, Cresu miró hacia atrás a uno de sus ayudantes cercanos y preguntó. ¿A lo que me recuerda, hubo algún informe de Damad? El cercano ayudante sacudió la cabeza cuando respondió, no hubo ninguno. Damad era uno de los ayudantes cercanos de Cresu y también un joven con capacidad como guerrero y como comandante. Cuando pasaron por Agnes y entraron en el territorio de Bruñe, Cresu le dio 2.000 caballeros a Damad y le dio una orden. Era explorar las afueras de la capital Nice, así como la parte occidental de Bruñe y reunir información. No han pasado tantos días desde que el ejército de Caballeros de la Luz de Luna perdió ante el ejército de Grest.
Creso recopiló información, ya fuera liberando varios grupos de exploración o escuchando historias de los jefes y comerciantes de las ciudades portuarias que se rindieron, pero aún no sabía sobre la retirada del ejército de Satzstein, la derrota del ejército de Caballeros de la Luz de Luna e incluso la existencia del ejército de Grest. Más exactamente, incluso si él oyó hablar de ello como un rumor, todavía no había verificado si era verdad o falso. Este era un problema de distancia y medios de comunicación. Si Creso no hubiera avanzado por la costa meridional, y hubiera ido hacia el norte hacia la capital, habría obtenido información más exacta. Sin embargo, el hermano menor del rey, Barba Roja, Bárbaros, como comandante supremo, le dio prioridad al establecimiento de la línea de suministro y en su lugar envió a Damad lejos. Ya que tomaría mucho tiempo cuando se trata de la capital, no fijé un límite de tiempo, pero... Ese Damad, me pregunto hasta dónde fue. No se perdió, ¿verdad? En el murmullo de Creso, los ayudantes cercanos permanecieron en silencio y nadie respondió. Mientras estaba protegido por 10.000 soldados, el hermano menor del rey viajó a bordo del palanquín por las carreteras de Bruñe. En ese momento, Damad, quien hizo a Creso inusualmente preocupado, estaba en un lugar cerca de mediodía al oeste de la capital Nice. Acompañados de 2.000 caballeros, tomaron un breve descanso en una pequeña colina rodeada de pastizales. Las nubes grises se extendían por encima de Damad. El clima era diferente del sur y el centro incluso en el mismo país, Bruñe. Aunque no pensaba que llovería ahora, era el tiempo lo que hacía que uno se preocupara. Me siento como si hubiera conseguido el extremo corto del palo. Mirando hacia el cielo gris, Damad escupió irritado. Tenía 19 años. Era un joven alto, de piel morena oscura, característico de la gente de Mosinel, nariz y barbilla delgados y una mirada aguda. Damad llevaba una armadura de cuero con ropa gruesa, colgaba una espada curvada en su cintura y sujetaba un arco en la silla. El casco de hierro que puso en su cabeza era la prueba de ser el comandante. Francamente hablando, quería quitárselo, pero lo soportó por su orgullo como comandante. Podría decirse que su capacidad para conducir a 2.000 soldados en una tierra que había visitado por primera vez era bastante buena. Pero, estaba lleno de insatisfacción. No estaba tan insatisfecho de haber sido ordenado a hacer reconocimiento en un lugar distante por Creso. Pensó que era lamentable como un guerrero que no podía participar en la batalla de captura del grupo de los pueblos portuarios y que era una vergüenza cuando pensó en el botín después de la captura, pero Creso era un hombre que atribuía gran importancia a la recopilación de información. Si Damad fuera a traer información precisa y valiosa, sin duda sería altamente evaluado. El tiempo en el que pensaba que sus expectativas estaban fuera era cuando él fue a atacar aldeas y pueblos del sur al oeste de Bruñe. A Damad se le ordenó que procurara comida localmente. En otras palabras, significaba robarla del enemigo. Esta era también la aprobación para adquirir esclavos. Sin embargo, los pueblos y aldeas del sur de Bruñe ya habían sido atacados por el ejército de Satzstein y el ejército de Grest. Mientras se arrodillaba ante Damad, el jefe de un cierto pueblo le dijo en lágrimas que casi no había comida. Y cuando sus subordinados le preguntaron, era verdad. Debido a que solo había una o dos aldeas y pueblos que se encontraban en este estado, Damad estaba muy perplejo. De todos modos, porque también necesitaban comida, aunque les dijo fríamente que fueran a pedir a la capital y tomasen algo de comida por la fuerza, la sensación de esfuerzo desperdiciado era más grande que la sensación de logro. No obtuvieron ni siquiera un esclavo. Como debían primero tener suficiente comida para sí mismos, no había manera de que pensaran tranquilamente en conseguir esclavos. No era como si Damad mantuviera pensamientos misericordiosos hacia los esclavos, pero no era su hobby verlos morir al borde de la carretera. El reconocimiento y la recolección de información que eran sus objetivos originales iban sin problemas. Damad llegó a saber que el ejército de Satzstein se retiró después de tener una batalla con el ejército del Caballeros de la Luz de Luna, y que un grupo de identidad desconocida derrotó al ejército de Caballeros de la Luz de Luna. Este grupo era el ejército de Grest, pero Damad naturalmente no sabía ese nombre. Simplemente adivinó vagamente que se trataba de un grupo armado contra la princesa. Me pregunto si eso fue un error. Cambiando la mirada, pensó Damad mientras contemplaba la pradera desde la colina. Cuando Creso ordenó el reconocimiento alrededor de la capital a Damad, todavía no había decidido si lo iría o no hacia el oeste de Bruñe. Después de mirar el mapa de todo Bruñe, él preguntó: ¿Este u oeste, de qué manera quieres ir? Damad eligió el oeste porque pensó que él conseguiría definitivamente la información sobre el ejército de Satzstein, pero no era solamente para eso. En la parte noreste del mapa, encontró el lugar llamado Alsace. Damad sabía que era el territorio de Tigrebur-Mudborn. La mano del ejército de Satzstein no se extendía hasta la parte oriental de Bruñe. Si hubiera atacado las tierras del territorio y de Alsace, no habría obtenido información útil como ahora, pero podría haber asegurado suficiente comida, materiales y esclavos. Y definitivamente sería altamente evaluado como tal. ¿Qué hacemos, Su Excelencia? El soldado que actuaba como su ayudante preguntó.
Era un hombre 2 o 3 años mayor que Damad. Creo que tenemos suficiente información sobre el ejército de Sachstein y el llamado ejército de caballeros de la luz de luna. Ya que no tenemos tanta comida, creo que volveremos desde aquí. ¿Estás satisfecho con la cosecha de este tiempo?, preguntó Damad con cara disgustada. El ayudante respondió con una sonrisa irónica. Como un grupo de exploración, creo que son resultados con los que deberíamos estar satisfechos. Especialmente, si Su Alteza llega a saber que Brunje no tiene una gran cantidad de poder militar, estará complacido. Ante estas palabras, Damad miró a su ayudante con una mirada más aguda. ¿De verdad piensas eso? ¿Crees que la historia del ejército combinado de Brunje y Isted habiendo sufrido una aplastante derrota y que Tirador Estrella haya desaparecido es una mentira? El ayudante le preguntó con una cara dudosa. Damad apartó la mirada de él, miró a la distancia y murmuró como si hablara consigo mismo. Ese tipo es más terco que un zorro de arena, después de todo. Un zorro de arena era un zorro que habitábamos sin él. Podía soportar tranquilamente el calor durante el día y el frío durante la noche en el desierto, y podía moverse vigorosamente durante 2 días sin comer ni beber. Sí. Lanzando una mirada de soslayo al ayudante que le dio una vaga respuesta, Damad reflexionó. Representó un mapa en su cabeza. Se preguntó en qué dirección debían cabalgar sus caballos. Si juzgaba que habían terminado su misión y debía unirse a la fuerza principal, sería al sur. Si pensaba en saquear, estaría al este. Si quería preguntar sobre el movimiento del ejército de Sachstein después de su retirada a Yasbarre, entonces sería al oeste. Sin embargo, si él fuese hacia el oeste, el suministro de alimentos y materiales sin duda se volvería más severo barra diagonal más duro que ahora. Lo que queda es el norte. Intentó volver a pensar en el ejército de Grest. Si derrotaron al ejército de caballeros de la luz de luna, entonces significaba que eran bastante fuertes. Era evidente que se oponían a Arigin, pero ¿había posibilidad de que traicionaran a Brunje y cooperaran con Mosinel? Por el contrario, había alguna posibilidad de que consideraran a Mosinel como un enemigo y unieran temporalmente sus fuerzas con la princesa Arigin. Supongo que preguntaré por ellos un poco más. No podía permitirse ignorar a un grupo que podría convertirse en enemigo de Mosinel. Como solo tenía 2000 soldados, no tenía la intención de luchar contra ellos, él quería por lo menos preguntar acerca de su objetivo, base e identidad del comandante. De todos modos, no sería inútil ya que tarde o temprano negociarían o cruzarían espadas. Vamos al norte. Quiero comprobar qué tipo de chicos es aquel grupo que dijo ser la facción antiprincesa. Después de que termine con eso, volveremos a la fuerza principal. No es peligroso dirigirse al norte desde la capital. Al ayudante, que inclinó la cabeza en perplejidad, Damad respondió con una sonrisa llena de ambición. Su Alteza también está pensando eso. En otras palabras, significa que podría soportar tanto resultado. Terminando su descanso en poco tiempo, el ejército de Mosinel de 2000 caballeros conducidos por Damad bajó la colina. Y avanzaron sus caballos hacia el norte.